A propósito de la desaparición de estos 4 menores en el país, que está causando bastante consternación e indignación en los ecuatorianos, y de otros temas de seguridad pública, estaremos conversando con Byron San Migueles, capitán de navío de la Armada Nacional, a quien le saludamos y le damos la cordial bienvenida. Iniciamos con este tema que está generando bastante preocupación en los ecuatorianos, capitán, y es justamente la desaparición de estos 4 menores que tienen rasgos de muchísima rareza, porque aparentemente fueron retenidos por las Fuerzas Armadas y posteriormente se desaparecieron y no se conoce hasta este momento, desde el 8 de diciembre, el paradero de los menores, que probablemente dice cayeron en manos de los grupos delincuenciales. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bienvenido. Bueno, buenos días. Mi criterio es que hay que escuchar a las fuentes oficiales. Tanto el señor ministro de Defensa como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Jaime Vela, han indicado que ellos están conscientes de la situación, lo van a investigar y que no creo que hayan sido detenidos por miembros de Fuerzas Armadas. El almirante Vela expresó que el padre de familia de uno de los 2 chicos recibió una llamada después. Eso no hacen miembros de Fuerzas Armadas. Entonces están en investigaciones. Otra cosa es el manipuleo que se quiere dar mediático, inclusive de ciertos miembros de bandas, ¿no es cierto?, y de partidos que apoyan a grupos delincuenciales. Ya este señor que vino, ¿no es cierto?, que estaba en México, ya se aprovechó de la situación, fue a hablar con el padre de familia, inclusive hubo un altercado con el alcalde de Guayaquil. Esta manipulación es espantosa, ¿no es cierto?, porque se aprovechan de la desgracia de un padre de familia para hacer con fines políticos. Lo que debemos escuchar es a las fuentes oficiales en este momento, como son Ministro de Defensa, Fuerzas Armadas, Ministra de Interior y Policía, que harán todas las investigaciones respectivas. Aquí, como dijo el presidente, no habrá impunidad. Eso es todo. Lo demás es manipulación, morbo en esta época electoral, y el único propósito es dañar la imagen del gobierno y del presidente de la República, que en este momento están primero en las encuestas. Capitán, pero ¿no cree que también hay que prestarle atención a los padres de familia de los menores desaparecidos? Uno de ellos aparentemente tuvo una conversación telefónica con una primera persona que se desconoce si fue un miembro de las Fuerzas Armadas u otra persona intermediaria, pero que en todo caso, inicialmente, estos menores fueron retenidos por miembros de las Fuerzas Armadas y posteriormente desaparecieron producto en manos de grupos delincuenciales. ¿Cree que ha sido una desaparición forzada o no? No, de ninguna manera. Las Fuerzas Armadas son unas fuerzas profesionales y que respetan los derechos humanos. Miren las cárceles como desrespetan los derechos humanos. Más bien, mucha gente lo califica de ser muy blandos, que deberían actuar con mayor dureza. Las Fuerzas Armadas son muy profesionales, el mando militar también muy profesional y consciente, y téngalo por seguro que serán las investigaciones respectivas. Ya está en la Fiscalía las investigaciones, tienen 12 días allí y se está manipulando esta información. Yo creo que este gobierno es responsable y se va a hacer cargo, no va a haber impunidad, lo dijo el presidente de la República. Ese es mi criterio, no puedo dar más porque nadie tiene información más precisa que la Fiscalía y las Fuerzas Armadas. Lo demás, periodistas, medios de opinión, etcétera, etcétera, no tienen la información, por lo tanto hay que esperar lo que digan las fuentes oficiales. Y hay que tener la certeza, la claridad, la confianza y las garantías de que el Tribunal de Disciplina Militar no va a encubrir absolutamente nada, como lo dijo el comandante de las Fuerzas Armadas. Sí, mire, dicen que son personal de la Fuerza Aérea. El general de la Fuerza Aérea también está haciendo las investigaciones respectivas y esto saldrá a la luz después de poco tiempo, cuando ya se conozca qué mismo es lo sucedido. Como dijo el señor jefe del Comando Conjunto, puede ser que bandas delincuenciales los hayan retenido a estos niños y esperemos que se encuentren bien y que sean rescatados. Claro, mire usted lo que escribió en su cuenta de X. El constitucionalista Ramiro García dijo que hace años ya no existe la jurisdicción penal militar, y entonces le preguntamos, ¿qué significa esto?
Si hay alguna participación de los militares, ¿habrá sanciones o no para los militares? Mire, en el gobierno de Correa se suspendió todo. A los militares quitaron las empresas públicas, les quitaron los liceos navales, les quitaron la justicia militar que teníamos. Yo soy oficial de Marina en servicio pasivo. Antes nosotros teníamos una justicia militar con jueces especializados. Ahora no. Ahora todos lo hacen jueces civiles y no va a haber impunidad porque ya no hay, ya no se puede tomar esa muletilla, ¿no es cierto?, que los militares se juzgan a ellos mismos. Policías y militares están en la justicia civil, en la justicia normal, y ellos son los jueces, son los que dictaminarán qué es lo que sucede cuando en estos casos los militares incumplan con sus obligaciones y sus deberes. Bueno, en todo caso también hay que esperar el proceso investigativo de la Fiscalía General de la Nación, que también ya está precisamente tomando cartas en el asunto. En otro tema, hablemos ahora de la seguridad de los candidatos. Y es que el país está definitivamente viviendo ambientes sumamente hostiles y se le está brindando seguridad a cada uno de los candidatos presidenciales que participan en este proceso democrático en el país. ¿Cuánto recae el peso de la seguridad del Ministerio del Interior en los candidatos? Mire, los candidatos tienen que ser dada la seguridad por parte de la policía, porque Fuerzas Armadas, por ley, solo da seguridad al presidente y vicepresidente de la República, la Casa Militar. Entonces, los miembros de los partidos políticos, los candidatos, están siendo dados en la medida de lo posible por la policía, a través de vehículos y a través de efectivos militares. Pero los vehículos blindados lo tienen que poner cada candidato. Hay como 18 candidatos y entonces mire cómo se desvía a pesar de la limitación que hay de policías. Por ejemplo, en nuestro cantón, en el cantón San Borondón, debería haber 300 policías para que den seguridad al cantón. Solo hay 90 y divididos en 3 turnos, 30 policías en todo el cantón, claro, para 100.000 personas. Debilita la seguridad ciudadana para el resto de los todas ciudadanos. Estas situaciones, mire, le voy a dar un ejemplo. Pero también hay que cuidar la seguridad de los candidatos. Ellos andan con chaleco antibalas, andan con un equipo de seguridad policial y algunos de ellos también ya han denunciado supuestas amenazas. Entonces, le pregunto si es suficiente la seguridad que se les está brindando a los candidatos presidenciales. Yo creo que la policía hace todo lo posible para dar la seguridad con los medios disponibles que tiene. Hay una división de seguridad para estos candidatos y lo está cumpliendo, pero también se está dando seguridad en todas las áreas. Solo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Fuerzas Armadas del Ejército tiene 24.256 personas efectivos, la Fuerza Naval tiene 9.240 efectivos y la Fuerza Aérea tiene 6.019 efectivos, es decir, 40.000 en total. ¿Sabe dónde están? 10.000 en las cárceles. Hay 10.000 militares en las cárceles. En las fronteras, 10.000, especialmente el ejército. En la minería ilegal hay 5.000 militares, efectivos militares, dando protección a campos petroleros, al SOTE, a las hidroeléctricas, de telecomunicaciones, 5.000. En carreteras y puestos, 4.000. Y en áreas administrativas, 4.000. Es decir, ya no hay militares para dar más protección. Y lo mismo sucede con la policía, 40.000. Y por eso es que los militares y las Fuerzas Armadas han hecho un estudio y están llamando 5.000 reservistas, porque Fuerzas Armadas están, ¿no es cierto? Hay incendios, están Fuerzas Armadas, hay inundaciones, están Fuerzas Armadas, y solo tenemos 40.000 efectivos. Como yo les he puesto, ya no hay un solo militar donde puedan asignarle, porque están ocupados en todas las áreas, aparte de ellos, sin descuidar, ¿no es cierto?, la misión principal, que es custodiar la soberanía nacional, tanto en tierra como en el mar, como en el aire. Y lo mismo la policía está empeñada en todo este asunto de seguridad. Es decir, Fuerzas Armadas y policía con el gobierno son los únicos que están peleando esta guerra, señor periodista. Los demás están desentendidos. El poder nacional, ¿no es cierto?, que es el poder político, económico, militar, social, tecnológico, de poder cultural, la prensa, los ¿cómo se llaman?, empresarios, y todo el pueblo tiene que estar unido. Así como peleamos en el CENEP y ganamos la guerra del CENEP al Perú, así también tenemos que en esta guerra interna todos unirnos, pero solo el gobierno y las Fuerzas Armadas y Policía están peleando esta guerra. En la Asamblea... ¿Y quiénes son los que están desentendidos, capitán? ¿Cómo? ¿Y quiénes son los que están desentendidos de esta guerra? Todos los otros poderes del Estado.
La guerra solo le está llevando el Ejecutivo con Fuerzas Armadas y Policía. En la Asamblea desentendida, más bien le llaman a juicio político a la ministra en plena guerra interna. Ciertos grupos políticos apoyan más bien, en vez de apoyar a Fuerzas Armadas en su gran campaña para ganar esta guerra, apoyan a los grupos delincuenciales. El Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía, los miembros de Fuerzas Armadas y Policía, arriesgan su vida, ¿no es cierto?, capturando terroristas, al otro día los jueces los sueltan. Es decir, si no nos unimos todo el poder nacional, esta guerra lo vamos a perder. Esta guerra hay que unirse todos, claro. Prensa, empresarios, habitantes. Los buenos somos más, dicen muchos por allí. Unidos somos más, pero yo veo que aquí hay que hacer unidad, hay que hacer un solo puño. Aquí cada uno Ahora, va capitán, por su lado. En el gobierno de Sixto Durán Ballén hubo una unión, ¿no es cierto?, del poder nacional, donde todos estuvimos como un solo cuerpo y vencimos al Perú. Acá cada uno está por su lado y solo, señor periodista, el gobierno, Fuerzas Armadas y Policía están empeñados en la guerra. Los demás están haciendo campañas políticas sucias, etcétera, etcétera. Y ahora, hace semanas atrás, el expresidente Rafael Correa hizo una advertencia o denuncia a través de sus redes sociales, no sé si hay que descartarla o prestarle atención, que manifestó que dentro de este proceso electoral se iban a suscitar algunos atentados, inclusive hasta de edificaciones. ¿Cree que hay que prestarle, insisto, atención, hay que descartar esta advertencia, o no sé, esta ocurrencia? Mire, inteligencia, el CIES tiene que trabajar en esto porque hay muchos desestabilizadores. Uno de ellos es el que usted menciona. Otro es este señor que vino ¿no es cierto?, de México y que entrevistó a los padres de familia de estos. Todas estas personas, lo único que quieren es desestabilizar el país para ellos tener luego impunidad. Entonces, así no se puede trabajar, así no se puede ganar una guerra. Una guerra tenemos que unirnos todos y derrotar al enemigo. Esta guerra no es de un año, esta guerra es larga. Ya tenemos experiencia en México, en Colombia. Por lo tanto, Fuerzas Armadas yo creo que están muy empeñadas y policía, y poco a poco se están disminuyendo los índices de inseguridad. Yo creo que el año 2025 será mejor y el 2026 igual de mejor, porque ya habrá nuevas estrategias. El crimen, como usted sabe, se les ha quitado el 25% más de droga, ya no tienen mucho dinero, entonces están mutando hacia otros delitos como son la extorsión, el secuestro, el robo, y las fuerzas públicas, Fuerzas Armadas y Policía tienen que realizar y hacer estrategias para combatir estos delitos que están mutando estos terroristas, ¿no es cierto?, que se les ha quitado ya las fuentes económicas de sustento. Esta guerra, capitán, tiene algunas aristas. Entre ellas hay un plan del gobierno nacional para combatir precisamente a estas mafias delincuenciales. Construir nuevas cárceles, ¿cuán importante es para reforzar la seguridad en el país, sobre todo las cárceles que han sido secuestradas por las bandas delincuenciales? Miren, las cárceles eran el COC, Centro Operativo de Combate de los Grupos Delincuenciales. Fuerzas Armadas entró ahí, tenemos ahí 10.000 hombres en las cárceles. Fuerzas Armadas tienen 10.000 hombres en las cárceles. Solo en la cárcel de Guayaquil, que está a cargo de la Marina, hay 800.000 efectivos. Mire, las Fuerzas Armadas han tenido un control, pero las armas siguen encontrando, ¿no es cierto?, en caletas. No es que entran nuevas armas bajo el control de Fuerzas Armadas, son caletas que están ahí y que poco a poco van descubriendo, y esas son las que causan a veces estas revueltas y estas masacres. Pero yo creo que hay mejor control con Fuerzas Armadas en las cárceles. Ha habido problemas en las cárceles de Guayaquil últimamente, pero ya se está teniendo un control pleno. Las cárceles son muy necesarias porque fueron mal construidas. Se necesitan entonces nuevas cárceles de máxima seguridad, como lo está planteando el gobierno nacional, sino que hay que revisar probablemente la ubicación de estas cárceles, porque hay protestas en el Napo y hay protestas en Santa Elena que no quieren precisamente que se construyan o se levanten estas cárceles en zonas pobladas específicamente. Mire, no, las cárceles no se construirán en zonas pobladas. Las cárceles se construyen en lugares apartados. Por ejemplo, en la península de Santa Elena no están en Salinas, no están en Libertad, están apartadas. Lo mismo se iba a hacer en Archidona. Lo que pasa es que ahora nadie quiere tener cárceles. Yo vivo a 200 metros de la cárcel de Guayaquil, yo vivo en San Borondón y al frente está la cárcel. Entonces también los de San Borondón vamos a hacer una revuelta, una protesta para que nos saquen la cárcel. Todos debemos colaborar, todos
por eso le digo, es que solo el gobierno y las Fuerzas Armadas y la policía están peleando esta guerra. A los demás no les interesa. Las cárceles son necesarias. Estas cárceles tienen que ser bien estructuradas y serán hechas de acuerdo a los modelos, ¿no es cierto?, que están en El Salvador, claro, donde debe haber seguridad. Las cárceles que construyó Correa fueron mal diseñadas, mal hechas, fueron, ¿no es cierto?, donde entran 200 o 300 pabellones donde entran 200 o 300 presos y ahí no hay seguridad. En cambio, estas cárceles que se van a construir son de máxima seguridad, modernas, y tienen que ser ubicados en un lugar del Ecuador. Ahora, usted, si esa cárcel lo lleva a otro lugar, todo el mundo va a protestar. Entonces las cárceles no se pueden construir porque nadie quiere que haya cárceles en su lugar. Yo le digo, nosotros tenemos a 1 kilómetro la cárcel de la penitenciaría del Litoral, donde hay como 10,000, 20,000 presos, y no protestamos. Si todo el mundo hace eso, entonces nadie puede construir la cárcel en ningún lugar. ¿Y qué factores estratégicos? Si le lleva la cárcel a otro lugar, igual los comuneros y la gente del bar va a protestar. Así es. Eso es lo que ha sucedido. Capitán, ¿y qué factores estratégicos debe de reunir específicamente la ubicación de una cárcel para que sea segura y no provoque este rechazo en la población, en la ciudadanía, en donde se pretenda construir o levantar una cárcel? Se hace un estudio estratégico, se hace un estudio del terreno, se hace un estudio de la población y ahí se determina dónde se debe construir la cárcel. Eso ha hecho el gobierno. Y una previa socialización también, porque ese es uno de los inconvenientes que tiene ahorita el gobierno nacional, por eso el rechazo. Mire, señor periodista, yo he estado en Europa, he estado en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos el curso de seguridad, los cursos de seguridad que he hecho. Fui agregado naval en Washington. Yo he recorrido casi todos los estados de Estados Unidos. Usted va a San Francisco y ahí encuentra la cárcel de máxima seguridad en San Francisco. Va a Los Ángeles igual, va a Nueva York igual. Entonces, no es que las cárceles no se puedan construir. Se pueden construir, pero con buena seguridad. Y téngalo por seguro que eso es necesario, porque si no, ¿dónde van a estar los presos? Ya no, el sistema carcelario está mal diseñado y el gobierno está empeñado, y fue una promesa de campaña de hacer las cárceles. En un principio dijo que se iba a hacer en el mar, ¿no es cierto?, con cárceles que iban a ser con cárceles flotantes. Pero eso era un proyecto no muy estudiado. Entonces ahora se van a hacer 2 cárceles de máxima seguridad, la una en Santa Elena y la otra que el alcalde de Salinas ha dicho que él puede buscar un lugar, pero todo el mundo ya protesta. Ahorita si cualquier lugar donde se designe una cárcel van a protestar. Todos tenemos que contribuir a la seguridad. Muchísimas gracias, mi querido capitán Byron San Miguel, por acompañarnos en Noticias Solomar y por sus importantes aportes.